Muy buenas noches. Estamos Con Dos que se quieran, aquí, en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, Lima, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy nos acompaña, me río en cuanto empiezo a presentarla, pues la quiero mucho. Es mi amiga, una de mis amigas más importantes a lo largo de toda mi vida, la principal cantautora de Cuba, la gran cantautora de Cuba. En un momento determinado fue la única, ese es un término que le pega bien, la única, Sara González. Sarita querida, ay, muchas bichito. gracias por venir, mi niñita. Ay, qué lindo. Bueno, ¿qué queda de la niña Sara que estudiaba viola? Ay, ¿tú te acuerdas de aquello? Ay, Amaury, lo que queda es un lindo recuerdo. Un recuerdo que tiene que ver hasta con mi mamá, porque resulta ser que Rosa él era la gran ilusión de su vida. Ella nunca quiso que yo fuera artista y realmente me lo demostraba, me lo decía y me lo hacía saber constantemente. Pero cuando ella me vio con la viola en la mano, ya eso fue otra cosa. Ya ella me veía en la sinfónica toda vestida de negro con aquella cosa y entonces le pareció una idea maravillosa. A mi mamá le gustaban las cosas finas y esas cosas. Y entonces ahí empezó la gran lucha de que Sara estudiara la viola y que Sara no le gustaba la viola. Al final me gusta mucho como instrumento, por supuesto. Es un instrumento de la cuerda, quiero decirte que uno de los instrumentos más lindos de lo que es la familia de las cuerdas. Realmente tiene un sonido maravilloso. Sí, porque es muy dulce, la gente que puede no saberlo. Tiene como un terciopelo, es la segunda, es como si le hicieran un segundo al violín, una cosa así. Exactamente. Pero yo no iba a hacer nunca. Yo quería estudiar la guitarra. Yo lo que quería era tocar la guitarra y hacer canciones y esas cosas, y era lo que me interesaba, más que nada. Pero bueno, me hablaste de Rosa y por supuesto eso me lleva a Marianao, que fue donde yo te Ahí conocí. me tuvo Rosa 4 años con la viola al hombro. Pero estudiando en el conservatorio ahí de... No, de ahí no, en la Amadeo Roldán. Okay. Sí, porque el problema primero que yo vengo yo estaba en Centro Habana. O sea, tú naciste entonces en Centro Habana. Te fuiste a Marianao yo soy de después. Cayo Hueso. Pero en Marianao fue donde nos conocimos, ya tú estabas ahí con tu papá. Con mi papá Berto. Tu papá Berto, que era una maravilla, que hacía aquellos, a cada ratico me regalaba aquellos tabacos, un Que torcedor. eran pipas, ¿te acuerdas? Eran pipas, claro, claro. Tuve una muchísimos años. ¿Cómo tú recuerdas aquella Sara que yo he visto en fotos, porque yo no te conocí cuando niña, desgraciadamente, hubiéramos sido amigos mucho antes? Aquella niña rubia de pelo casi blanco, con los ojos bellos que te acompañarán hasta el final. ¿Cómo era Berto, Rosa Berto era un y personaje. Mariana? Mi papá era un hombre maravilloso, un hombre que era tabaquero de toda su vida, pero que te salía cada rato con cada frase y te decía, porque como Carlomagno dijo, ¿qué cosa Carlomagno? Y el problema es que ellos tienen lectores. Claro. Entonces mi papá conocía de la vida de grandes e ilustres figuras de la cultura universal a través que leían. Mi papá se leía todo cuentos, y que si Salgari, y que si Sola, y que si Dostoyevski, porque se la leían y me salía con cada cosa de esas. Era muy simpático, mi papá era muy gracioso, porque mi papá era el hombre que no habla, realmente no habla, él no habla para no... A él no le gusta que lo molesten ni molestar a nadie. Y era muy simpático, cuando abría por fin la boca era... ¿Y tú tienes hermanos, Sara? ¿O hermanas? Tengo una hermana que vive en Placeta, que es de donde son ellos. Mi papá y mi mamá nacieron allí en Placeta, toda mi familia por parte de padre y madre. Y se conocieron de niños. Fueron compañeros, fueron hasta la adolescencia, a los bailes juntos y todo. Pero mami vino para Santa Clara y después vino para La Habana, y mi papá se quedó allá, se casó, su esposa falleció, pero tuvieron que ser hermana mía. Y ella vive en Placeta. Nosotros nos parecemos mucho a mi papá. Ella es la versión trigueña y yo la versión rubia. Ahora, tú hablaste del conservatorio. Hablemos entonces de la niña que estudiaba viola en el conservatorio. Y ¿cuáles eran tus amigos y tus amigas en el conservatorio? Bueno, aquí hay una cantidad de músicos, por suerte, la Era la Amadeo, ¿no? Amadeo Roldán era, ¿no? En la Amadeo Roldán, sí, que está por Rastro. Sí. Rastro y Pelascuén. Hay una generación de músicos que participó conmigo en aquella época de estudio, que hoy por hoy son grandes músicos de este país. Entre ellos Lucía Huervo, Jorge Aragón, María Elena Mendiola, Laura Inclán, José María, ¿no? José María, Sergio. Cuando yo entré, Sergio ya estaba en la escuela, un poquito mayor que yo era Sergio. María Felicia. María Felicia.
A ver quién más. Bueno, muchas. Alfredito Muñoz. Fue esa época. Marta Campos, un poquito más jovencita Marta. Entonces había un ambiente muy rico, donde, claro, en aquel momento había cierta pugna entre lo clásico y lo popular, tú sabes. Había muchos profesores todavía con sus mentalidades limitadas en ese respecto. Pero nosotros nos importaba eso. Nosotros nos íbamos para Casaragó, poníamos la cinta de Blood, Sweat and Tears, oíamos lo último, los Beatles, estábamos todo el tiempo llenándonos de música. ¿Y por qué todos ellos te recuerdan a ti tanto? ¿Te recuerdan? Tú eras un Porque yo era muy foco. buena, yo era una niña muy tranquila, yo era muy No lo buena. creo, nunca fuiste. ¿Por qué, chico? Porque tú nunca has sido una muchacha tranquila, como tú me decís que tú eres. Oye, ¿por qué me lo que tú me sabes? Tranquila, no, yo te sé cantidad. Lo que te quiero decir justamente es por qué todos ellos te recuerdan así, dicen, y estaba Porque Sara. nos llevamos muy bien, Amaury, porque realmente cuando te cuento todo esto también estoy mirando un fondo de un ambiente maravilloso, muy armónico, muy lleno de cosas bonitas que nos pasaron en aquella época. Eran momentos también muy convulsos de la época de la revolución, cambiando cosas. Había muchas. Había las revoluciones esas que son... Sí, una dentro de la otra, una dentro de la que otra. son capaces de crear cosas muy maravillosas. Pero tú o sea. tenías ahí, armaste varios grupos. Ay, niño, yo armé un grupo ahí que se llamaba Radix 7. La que tú sabes quién era la que tocaba el saxofón, Ana Nora Calaza. Parece un nombre de un antiparasitario. Radix 7 7. dicen que era una nebulosa de no sé qué diablo, cuando aquello Ana Nora era muy lectora de ciencia ficción y de esas cosas. Y entonces ella dice que eso era, bueno, eso mismo. Como éramos 7, Ele Valdés tocaba el acordeón, La de Lucía síntesis. el piano. Yo tocaba la guitarra y Margarita, que es profesora de Catula, tocaba la batería. Y como no había mujer en aquel momento que tocara el bajo, teníamos una compañera que se llama Anicia Bustelo, que tocaba fagot. Oye tú, fagot. Y ese Claro, el instrumento- fagot es un instrumento, sí, largo así, que parece una cosa extraña, que después te voy a decir lo que parece, y realmente mucho. Y entonces era para hacer las notas graves de las armonías, pues no teníamos que le hiciera. Bien, para hacerte cuento, y un cuento muy simpático, nosotros fuimos a la Amadeo Roldán, había un festival de combos, el público era, vaya, de lo peor, cuando había una cosa que se llamaban los chicos de la rosa, otros del palo, bueno, unas cosas rarísimas en la época aquella. Y a nosotros, y nos habíamos mandado a hacer unos trajes así a rayas. Así. Yo cuando aquello no estaba gorda, yo era algo, pero la que tocaba el fagot, aparte de ser así, era así. Bueno, cuando se pone aquel traje, que le quedaba, cuando aquel usaba la minifalda, imagínate tú, aquel traje por aquí y así. Y así, y así. Y así. Era una cosa horrible. Y digo, le digo, fíjate, si no se puede salir en público. Yo me acuerdo que había un grupo que cantaba Downtown, que tenía 7 panderetistas. Eso es nada más que se ve en este país. Y los de Downtown decían, Downtown, tararirarara. Y el público decía, váyase ya, papel acero. Yo dije, caballero, ese público está de madre. Cuando salga esta raya así, tú haces la candela y más con aquella cosa. Mira, salimos, nosotros éramos instrumental lo que hacíamos. Bueno, y tocamos In My Life de los Beatles. Terminamos In My Life, dice un cacho de ahí arriba. Gorda, suelta la bazuca. Mira, cuando yo oigo La que tenía el aquello fagot. de la ¡el fagot! ¡Es verdad que parece una bazuca por tu madre! ¡Gorda! Y empieza aquel teatro Amadeo Roldán en pleno. ¡Gorda! ¡Suelta la bazuca! ¡Gorda! Yo miraba a la gorda y la gorda quería morirse en ese momento. Y me miro yo a Margarita y digo, rompe con tu madre. Hace Margarita, ram, pam, papatán, patatán, gorda, suelta la bazuca, gorda. Y así estuvimos como 40 minutos el público cantando, degenerado que dando brinco ahí arriba. Y la gorda se quita el fagot y bailamos todo aquello. Y salimos bien en aquel momento, de Sara, nuestra experiencia. Sara, ¿cuándo tú te encuentras con Leopoldina Núñez?
Ah, Leo es una mujer maravillosa, una de las mejores profesoras que ha habido de guitarra en este país, la verdad. Yo conocí a Leo. Cuando yo fui a estudiar la viola, yo no entré de primer y pata a la carrera de la guitarra, porque ella ese año presentó sus alumnos. Ya cuando yo digo que ya era muy conocida la labor de Leopoldina como profesora. Mucha gente, Leopoldina formó a mucha gente dieron clases con Leopoldina, que tocan ese instrumento o que le deben muchas cosas a ese instrumento. Entonces, bueno, Leo, yo la vengo a conocer y a dar clases, a darme el gusto de dar clases con ella cuando me voy a la Escuela de Instructores de Arte, que salgo del Amadeo Roldán y me pongo a pensar que yo lo que quería hacer realmente, y de verdad, honestamente, siempre sentí una gran vocación, te lo digo honestamente, una vocación de enseñar y sobre todo la música. Entonces me fui preparando, estuve 1 año y pico en esa escuela de instructores de arte, estaba Leopoldina, estaba Guyún, y tuve una preparación buena para eso, para ser profesora de música. Y ahí aparece el grupo. ¿Y cuándo aparece la trova? Ahí yo La empiezo. nueva trova. Ahí empiezo yo. Antes de eso, ya estando en el Amadeo, se da el concierto del 67 de la canción política. Y yo voy y canto allí. Y me vieron varias gente cantando, pero yo no canté con guitarra, nada. Yo canté la era, creo, una cosa de esa, o algo por el estilo. Y ahí es donde yo hago mis primeras cosas, y entonces voy a una fiesta. Yo me sabía, tú me decías el otro día, la canción del ahorcado, porque yo me la aprendí con Ana Nora y esta gente, y entonces la canté ese día. Silvio se quedó así, Sí, como la diciendo, canción del ahorcado y la tierra sacó? se llama, ¿no? La tierra era rojiza, púrpura cielo. Esa. Y Silvio, que estaba ahí, me acuerdo, fue una fiestecita de amigos y eso, una descarga. Se queda así, se dice, ¿dónde tú sacaste esa canción? No Digo, se yo conocían no sé. de antes, no se conocían de antes. No, Se no. conocieron ese día de la fiesta. Sí, ese día. Y entonces después nos vimos en alguna que otra actividad y entonces, bueno, yo seguí en la Escuela de Instructores de Arte. Y ahí me encontré un día con Silvio, con Pablo, en la parada de 23 y 14. Y fue cuando ellos me dijeron, mira, yo quisiera que tú nunca has hecho nada de musicalizar cosas. No mucho, no, la verdad. Y te atreverías con unos versos de Martí. Yo tengo un programa que hacer sobre Martí. Atrévete a ver qué tal te queda ese trabajo. Entonces me dijo, venga a buscar. Ese fue Pablo. Y Silvio me dice que pronto él iba a grabar un tema para una aventura. Para una aventura. Y que sí, yo quería cantarlo. Y yo me acuerdo que iban con Armando Guerra ese día. También conocí a Armando ese día. Nada, yo por poco me desmayo. Cuando esa gente ha salido por ahí para allá, yo dije, ¿Tú dijiste qué? ¿qué dije? Todo la misma ¿En vez. qué me metí? ¡Ay, Dios! Y ahí fue donde me metí en ese lío. Te fuiste a cantar Un hombre se levanta, Ajá. pero además yo en aquella época la gente pensaba, no sabían si era Silvio, por el tono, ¿no? Eso fue un error. Fue aquí en este estudio, donde estamos Aquí haciendo mismo, en esta este maravilla de programa, en los estudios estos. Llegamos y no nos damos cuenta y se había hecho la canción por el tono más o menos que Silvio había dado. Cuando termina de grabarse, porque tú ya tienes grabada claro. aquella música, oye, no le cambiamos el tono. Ay, Dios, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver, que mejor le quede. Y entonces a mí me quedó mejor, aunque me quedó en un tono gravísimo, muy grave para mí. Yo primera vez en mi vida que cantaba en ese tono. Y entonces por eso la gente decía, Claro. fíjate que yo salí en un programa de televisión, Buenas tardes, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, Buenas claro que tardes. sí, claro. Y entonces yo primero canté una cosa mía, después una de las cosas Martí, y después canto aquello. O primero fue aquello y después lo otro. Y la gente decía, no, ella no fue, ella es la otra. La que cantó la segunda, eso sí es ella. Ana. Y hubo gente que se apostaron cajas de cerveza que iban a mi casa. Ya me apostaron una caja de cerveza. Pero fue tu primer éxito de tus maneras radial No, y sí, televisivo sí, y todo. sí. No, eso fue una cosa impresionante, Amaury. Yo salí del programa y cuando salí para la calle ya me rodearon una pila de niños. Ya. Fíjate que yo me quería ir para Placeta. Se tiene miedo a la gente igual que yo. Bueno, tú dijiste, ¿qué? ¿Qué? Multitudes. ¿Cómo? Se me acabó el mundo. ¿Y ya tú habías escrito alguna canción tuya antes de ese No recuerdo, momento? Maurito. No. Yo no recuerdo, pero puede ser que sí. Puede ser que sí, pero
Algo muy ligero, no era una... Fíjate que no recuerdo, yo ¿Y no la tú recuerdo. llegas al grupo de experimentación sonora por qué? ¿Quién te Por propone? ahí, bueno, por ahí empiezan esta gente. Vete para allá, que estamos dando clases con y con Federico Smith, que estamos haciendo audiciones con Leo, que vas a ver. Ya yo había empezado a dar las clases como profesora. Y bueno, tenía que estar corriendo de un lado a otro para no perderme las clases en el grupo, para no... Y que cuando uno se dedica a ser también profesor, o lo hace bien o no lo hace. Claro. Y eso había que preparar clases, estudiar para buscar métodos, sobre todo de enseñanza. Porque no es lo que tú sepas, sino cómo tú lo transmites. Entonces, bueno, eso fue difícil desde ese punto de vista. Y ligar las dos cosas ya me tenía muy atormentada. El trabajo del grupo no era que fuera que hubiera que estar cantando todos los días ni ir haciendo actividades. No, si nosotros no salíamos del segundo piso, bueno, tú estabas allí y tú lo viste. Yo lo vi, sí. Era dar clases y era escuchar música para analizarla y ensayar, bueno, y tocar y no sé qué. Y grabar para los Y veníamos documentales. para acá y era estar horas grabando cosas, improvisando, probando tal ritmo con tal cosa. En fin, yo creo que fue un momento muy bonito y se trabajaba mucho para el cine, no porque se fuera el trabajo del grupo. Pero hicieron muchísimas. Muchísimo, porque teníamos toda esa gente metiendo el día. Las primeras canciones tuyas surgieron a partir de ese trabajo. El que dice usted, el programa en Moncada, otra cosa más que yo hice por un documental sobre el 13 Congreso. Muchas cosas, yo compuse muchas. Ahora, Sara, cuando tú entraste al grupo, ya estaba Ana Besa, la oboísta. Sí, ya estaba. ¿Y hubo alguna resistencia? No tienes que decir nombres, pues no hace falta. Sí, no, mira, Mauri, las cosas se dicen o no se dicen. O se callan para siempre, o se dicen, y la gente debe tener la valentía de decir las cosas, porque lo que no se puede es matar la historia. Y la historia está ahí, más tarde o más temprano se va a saber. Por ejemplo, yo tenía en contra, vamos a decir la verdad, tenía una persona con reservas. Esto dará resultados. Porque realmente yo no venía de nada. Yo venía de estudiar música. Claro, claro. Yo no vengo con una historia como la tenía el mismo Pedro Luis o el mismo Michael. Aspiraba a medio mundo a estar en el grupo de experimentación sonora del ICA y eso era lo más grande. Todos querían estar ahí. Entonces yo de repente, la zanaca esta, que no había cantado nadie, nadie la conocía, de repente llega y ya canta un tema para no sé qué y hace un programa de televisión con Pablo Milanés. Tuve suerte. En esto hay que tener también un poco de suerte en la vida. No solamente con el talento no camina. Hay que tener suerte, hay que ser oportuno, que no es lo mismo que oportunista. Y también seguir el destino, cada cual tiene un destino. Y saber en el momento que tienes que hacer las cosas y no cuando no las debes hacer. Y ahí entonces, ¿quién se puso? ¿Quién decía, no, yo creo? Alfredo Guevara. Alfredo, con todo mi respeto, que él jamás en la vida demostró ni tú me caes mal, tú eres pesado. Yo no conozco a este personaje. Esto no trae ninguna historia. Claro. ¿Ustedes creen? Vamos a esperar, dijo. Lo que dijo fue, vamos, no dijo no rotundo. Si él dice no rotundo, jamás me hubieras visto tú en la historia de la papeleta esta. No, sí. Si él dice no rotundo, fuera así. Pero no dijo no rotundo, él dijo, vamos a esperar. Vamos a probar, vamos a esperar. Hasta que se da aquel concierto en la Cinemateca, que era por los encuentros de música latinoamericana que se llamaban en Casa de las Américas. Y ahí yo canté para el público. Al otro día estaba contratada. Pero tuve que demostrar que tenía algo para dar, o algo que enseñar, o algo que compartir. De todas maneras, es una bonita experiencia que tú viviste y por supuesto. Un privilegio. Y había gente que creía más en mí que otros. Sí, bueno, eso es normal. Pero que te digo, es normal, es que yo no venía con ninguna historia. La duda podía ser el ente que me persiguiera más rápidamente. Claro, por supuesto, además el Grupo Licay era una idea de Alfredo que había tratado de rescatar a aquel Leo, grupo de muchachos con Leo y gente que venía de la Casa de las Américas y eso. Pero bueno, hablando de la Casa de las Américas, tu primer disco, y eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, tu primer disco no es cantando, podías haberlo cantado porque siempre has cantado bien, podías haber cantado canciones de cualquiera de ellos,
de haber hecho un disco con las canciones de ellos y ya con algunas de las tuyas. Sin embargo, tú haces un disco musicalizando a Martí. Ese es tu primer disco. Eso fue una oportunidad también, muy bonita. La Casa de las Américas, como bien tú recuerdas, creo que la idea surge porque ya hay una obra que Pablo Milanés ha musicalizado de Martí con suficiente peso e importancia. Disco bello ese. Y de ahí es que surge la idea, la gente pensante de la Casa de las Américas, que qué bonito sería tener una colección de estos poemas y empezar a hacer una serie. Y fíjate que el primero que hace Pablo es una cajita, yo me acuerdo que era una cajita, con los discos en 45, Sí, los discos pequeñitos. los disquitos pequeñitos, sin acompañamiento nada más que de la guitarra. Fueron así. Y estando eso en proceso de salida y todas esas cosas, Pablo habla de que yo también, que fue lo primero que hice con él, ya yo tenía un material. Sí, pero yo en el momento ese que yo tenía material, yo tenía 3 versos sencillos. Y yo, pues, ¿poco te vuelvo loca a ti? Me cantaban las canciones por teléfono. Te la cantaba por teléfono, porque yo de repente, tan fresca y tan caretúa que soy, llama a la Casa de las Américas y me dice, estás grabando el mes que viene un disco con la poesía de Martí. Digo, me va a quedar bello. Usted va a ver, yo me fui a mi casa y dije, vaya, pero yo pienso que yo estoy loca. Si yo nada más que tengo 3 cosas. Bueno, ahí puse a mi prima Marta Eugenia a buscar, irme a seleccionar y me decía, ¿qué te parece que tú le ves música? Porque por suerte que Martí tiene una música. Ya tiene su música. Su música. La cosa es encontrarse. Y me pongo, y a ti te tenía totalmente enloquecido. Me Tú cantaba. vivías pegado al teléfono esperando que yo te llamara. Oye esto. Oye este pedazo. ¿Qué tú crees? Sigue por ahí. Recuerdo Crin Irsuta, que era Crin Irsuta, me dijiste, el final. el Falta el final. Falta que se levantó Falta. así. Y fue una belleza, de Y verdad. fue No bien. por nada, pero quedó No, bonito. ese es un disco muy bonito, pero ahora estamos en la Casa de las Américas y tú tuviste el privilegio, como lo tuve yo. No, y pero- después entonces te lo plantearon a ti. Sí, eso fue después, pero yo quería en el interín ese hablar de una persona de la que en este programa no se ha hablado todavía y yo creo que quien mejor puede hablar de ella eres tú, y es Aide Santa María, Yeye, porque ella fue para todos nosotros, bueno, para la cultura cubana en general, pero especialmente para nosotros prácticamente una madre, una especie de madrina. Era una madrina, porque ella, la madre es otra cosa. Ella era como una guía, pero además con complot y con misterios y con cosas. Era muy a mí me gustaba mucho las cosas con ella, porque ella era muy lucubradora. Y te llamaba y hacía campañitas. Pero a la buena, ¿no? A la cultura, para buscar cosas, soluciones, planes, ideas de conciertos que ustedes creen, y nos llamaba y hacía esas cosas muy bonitas. Porque después venía y decía, eso mismo dijo Mauri. O después venía y decía, eso mismo me dijo Pablo. Ella tenía como... Sí, Pero tú eras todos nos acercábamos mucho a Aide, pero ella tenía contigo mucho cariño. un cariño especial. muy especial. Y yo creo que nunca hay tiempo suficiente para honrarla, ¿verdad? Para honrar su memoria y lamentar su ausencia física. Ahora, ¿cuándo llega la Sara de la Victoria? Esa canción que es un himno de este país, que se cantó y se sigue cantando y se cantará para siempre la Victoria. ¿Cómo Mauri, te aparece mira, eso? realmente muchas veces, y digo antes de hablar de la Victoria en el caso específico, me han hablado de por qué yo no compongo más, por qué yo no hago más canciones, por qué si las que he hecho, las 4 que he hecho, las 5 que he hecho, Más me que han 4, quedado sí. más o menos bien. ¿Y por qué? Porque hay personas que necesitan motivos, unos motivos raros para a veces componer. Yo no soy como tú, que te sientas en tu casa y de repente eso de las musas y eso, yo necesito. Sí, por ejemplo, ¿por qué yo compuse tanto en la época de Licay? Más canciones que las que he compuesto después. Porque estaba la imagen. Y a mí la imagen me provocaba. Que tú me contaras, por ejemplo, yo hice una canción que nunca se llegó a poner, pero que a mí me gusta y hecha para el cine, me gustó mucho, que se llama Qué Maravilla, que era una canción, decía qué maravilla nacer en esta tierra y ser el hijo de aquel que fue a la guerra, qué maravilla nacer. ¿Tú la has grabado?
que la grabé, pero no llegó a ser parte del documental. Y sentarme con Rogelio París, a oírle las anécdotas. Rogelio es un gran cuentero y sabe perfectamente lograr en la música que él necesita, lo que él necesita para la imagen. Y eso me hacía mucha falta, la imagen. Eso me ha pasado con componer. ¿Qué pasó con La Victoria? Que fue eso mismo. A mí la palabrita es una cosa que me da repelú. Eso de cada vez que te dicen por encargo, me parece cosa de mandado, de ir a buscar mandado. Eso me... Pero es así como se llama el estilo ese de la creación, canción por encargo. Y fue por encargo. La Victoria fue una canción por encargo. ¿Quién te la encargó? Nosotros nos hicimos una reunión unos meses antes del 4 de abril famoso ese donde se estrenaron todas esas canciones. Me recuerdo que fue en Varadero, en la playa de Varadero, y quien dirigió ese espectáculo fue el maestro Fran Fernández. Entonces Fran reunió allí a los que estábamos para ese encuentro de la trova. Dice, yo quisiera que en la Cosa de Girón hubiera 3 canciones. El preámbulo, que fue aquella cosa de cuando se declara el carácter socialista de la revolución, lo que pasó, la batalla y la victoria. Y yo quisiera, bueno, preludio, que es la que hace Silvio, la batalla que la hace Eduardo y la canta Tatica. Y entonces me dice, tú que eres una mujer muy arriba, tú siempre estás arriba, tú eres una mujer de un carácter explosivo y feliz. Tú tienes que hacer la victoria. El que le canta la victoria tiene que ser con esa alegría y con esa fuerza. Y yo me puse ya, la cabeza a mí empezó aquello, y cogí un libro y empecé a leer, y de verdad te juro, ya estaba tan llena de aquello, porque yo no vivía aquello, yo era una niña, claro, no sé todo eso, que me siento y Amaury me salió en 10 minutos la canción. Ya, estaba aquí. La hice. Y esa canción se estrena ese día en el espectáculo. El 4 de abril, creo que fue de 1974. Pero después o antes tú grabas Un Hombre es Pueblo, de Eduardo Ramos. No, fue después. Después de La Victoria. Sí, fue después. Su Nombre es Pueblo es una canción que, si mal no recuerdo la anécdota de ella, es una canción que Eduardo compone para el Che, para un espectáculo del Che. Y quien canta esa canción en ese momento es Omar Aportuno. Nadie habló más nunca de ese acto ni dijo nada. Y un día le dije a Eduardo, pero ¿por qué no monta? A mí me gusta mucho la canción esa que cantó Omar ahí, ¿por qué tú no me la das para cantarla? Yo cantaba en aquel momento 36 peldaños, la batalla empezó, bastantes cosas de Eduardo. Y a mí esa canción me gusta mucho. Y realmente ahí es que yo cojo la canción y empezamos a cantarla. Y termina grabada en un disco con un arreglo, termina grabada en un disco del grupo. Pero en los últimos años tú has cantado esa canción a capela. ¿Cuándo fue la primera vez que cantaste a capela? En la Plaza de la Revolución, sí. Se hizo un acto también en la Plaza de la Revolución. Me pidieron que cantara una canción y la cantara. Y no estaba ni montada ni nada con el grupo con que yo trabajaba. Y la verdad que yo jamás, que te lo digan mis mismos músicos que en aquel momento trabajan conmigo, yo nunca puse esa canción en programa. Si no, nada, la situación se daba, se creaba esa situación que tienen las cosas para que se den y para que tengan la fuerza del momento, la cuestión. Bueno, más nadie se ha atrevido a cantarla de todas maneras. Bueno, sí. No, a capela no. Sara, antes de irnos de esa época tan extraordinaria, quiero que tú me hagas una valoración de la importancia de Leo Brauer en el movimiento de la Nueva Trova, porque no se habla demasiado de eso. Es que Leo es un hombre tan importante en tantas cosas. Realmente Leo es un hombre maravilloso y Leo es yo creo que todo artista, Mauri, es un maestro, pero él es un maestro extraordinario. Sí, natural, además. Natural. Hablar con él es una clase. Yo no sé por qué siempre Leo, cuando tú terminas de hablar con él, cualquier cosa aprendiste algo. Que no tiene que ser específicamente de música. No, de cualquier cosa. No, de fotografía. Tú hablas de repente y dices, yo tengo una cara, porque mira, tú sabes lo que se hace, que esto, pero ¿y cómo tú sabes esto? Cualquier cosa. Es un hombre con esa facilidad que tiene
de comunicación y de transmitir. Además, él es un sabio. Exacto. Ahora, saltamos de ahí, de toda esa etapa tan hermosa de la que hemos hablado en extensos, como se dice, y vamos al Conjunto Nacional de Espectáculos, con Virulo. Amaury, mira, no, yo nunca he sido una cómica. Sí, tú sí eres muy No, cómica, Sara. yo soy como soy, pero no me he propuesto hacer un papel de cómica en la vida. Lo que pasa es que tú te pones la risa que yo no lo Sí, hago. pero eres muy simpática, muy ¿Qué es el simpática. problema? Y todos los que te conocemos nos morimos de la risa, tú eres muy simpática. Pero porque a mí me gusta ver más reír a la gente que llorar. Claro. Y entonces si yo soy capaz de sacarte una sonrisa, por eso soy capaz de cualquier cosa. Entonces, no sé, la idea era tan bonita. Aquello de ópera son, me parecía el descubrimiento del siglo XX. Y Virulo era muy amigo mío. En aquel momento andábamos muy juntos para esto, para actividades, y yo estaba oyendo lo que él estaba haciendo y me estaba interesando tremendamente sobre todo eso, ese nuevo género de hacer la ópera son, no otra cosa. Entonces, claro, naturalmente todo esto conlleva un aprendizaje que puedo decirte que es lo que más valoré en todo el tiempo que estuve ahí, que fue dar clase con el maestro José Antonio Rodríguez, dar clase con Carlos Ruiz de la Tejera, de lo que era la interpretación. Lo que pasa es que yo me divertía mucho, Amaury. Tú me contabas de los samuráis y yo te decía, mira, Amaury, el problema es que como yo soy la graciosita que siempre está fijándose en las cosas cómicas para estarse riendo, en aquella época en Cuba venían una cantidad de películas de esas, de samurái y de cosas de esas, algunas muy buenas como en Bravo, y esas cosas, pero unas muy malas que venían también y que eran muy graciosas. Entonces, a mí sobre todo lo que más risa me daba era que hubiera unas grandes frases dichas en ese idioma, donde nada más que dijera, bueno, no sé, que y abajo decía, ¿qué hora es? No es posible. ¿Cómo es posible? Y entonces después decía, vendrá el emperador por el camino de la... pero qué cosa es esto. Y entonces había unas muy malas, peores películas del mundo, que había una bruja, que era la que a mí más me gustaba hacer, lo que pasa es que después yo no la pude incorporar al estudio, que era una bruja espantosa, que ella era tan mala que lo mismo se te convertía en mosca, que en sopa, que en cuchara. Ya estaban en el Pirata Samurai. ¿Te acuerdas? Que tenía una nariz así con un verrugón. Y entonces con una uña así, de este tamaño, y se te acercaba la gente. No sigues. Ahora tú el que yo tocaba y le daba como un ataque. ¿Te acuerdas? Yo metía con el dedo y tú te mandabas a correr. Así. Ahora, Virulo dijo en este mismo programa, tú debes haberlo visto, que en su opinión, y Virulo es una persona, tú sabes, que es muy simpático, muy ingenioso, pero además muy certero en sus criterios. Lo piensa mucho. Y él dijo aquí que tú podías haber llevado las dos carreras al unísono. No te vayas a creer que la pensé. Lo que pasa es que cambió. Y eso es algo que siempre él y yo no hemos discutido, pero sí en un momento determinado lo que estábamos haciendo cambia. Ya se convierte más en chiste que en cantar. Y ahí es donde yo decido que ya yo no tengo nada que hacer ahí. Pues si no me convierto en una actriz cómica ya. Pero realmente a mí lo que me interesaba de la ópera era hacer el humor, pero cantar. Llevar la canción, el son, el género de la música cubana a ese tipo de creación. Y yo llamo a Virulo y le digo, mi hermano, tú y yo vamos a seguir siendo como somos hoy por hoy, hermano. Claro. Pero yo me voy a seguir haciendo otra cosa. Pero no sientes ninguna nostalgia o amor, y tú sabes que yo sigo en mi casa y cuando nos encontramos tú y yo haciendo de todos los monos del mundo. Sí, eso sí, entre nosotros, pero no es un... Pero no quisieras hacerlo en televisión, incluso ahora. Puede ser que a lo mejor algún día haga algo, no digo que no. Creo que sí, que se puede hacer un día para algo y lo haré con mucho gusto. ¿Cómo fueron tus primeras giras? ¿Cómo te recibieron? Pues fueron por Italia, tú has viajado a lugares donde nadie va, o sea, tú has estado en Australia. A mí me recibió el presidente de Australia, un canguro. Buena gente. Oye, mira que tenemos amistad con ese país.
Muchísimas. Quiero decir. No, sí, mira, sí, yo me acuerdo oye, ¿tú sí te acuerdas que yo fui la primera vez a Italia? A Italia, fue el primer viaje. En ¿no? el 74. Fue mi primer viaje que tuve que traer una Coca-Cola. No, una Coca-Cola, no una Fanta. Un refresco. Una Fanta, porque tú querías una Fanta, ¿no? Y después te traes unos pituzas, no me digas que no. Yo tenía un desamparo textil total. Total, dabas lástima. Pero tú fuiste, en esos años viajabas constantemente. Mucho, mucho. Porque te invitaban a todos los festivales estos importantes. También había un furor muy grande. En aquella época la nueva trova y cualquier cosa que venía de los trovadores era muy fuerte Maurito. Yo recuerdo que tú y yo a México íbamos en aquel momento, cuando tú ya después te quedas en México y instalas toda una imagen, un trabajo. Pero yo me acuerdo de haber ido 8 y 9 veces a México al año. Y yo creo que eso, y España también fue todavía yo a España voy a cada rato. Que tú vas con frecuencia todavía. A cada rato voy a España. El año pasado fui y este año se supone que vaya otra vez. Y también ya uno cree, yo creo que ahora estoy muy contenta con un espacio que estoy haciendo. Bueno, hablemos de eso, Yo estoy haciendo un espacio que se llama el Jardín de la Gorda. La hacemos casi todas las semanas ensayando, viendo esto, viendo lo otro, y ese día... Y hay un día fijo, hay un domingo último de cada mes. El domingo último de cada mes. Tú estuviste. Sí, y dile cuéntale aquí a la gente cómo fue aquello. Sí, extraordinario. Extraordinario, a ti te recibió un público divino. Un público muy entregado, muy participativo además. Las personas que se reúnen alrededor de Sara González, es decir, las personas que es capaz de convocar Sara González. Es tan sencillo decir Sara González y decir que te invite Sara a un jardín, a una pachanga, a un velorio. Sara González uno la acompaña a donde sea. Pero, y de ahí, ¿cuándo es que surge la idea de grabar las canciones escritas por mujeres? ¿Has hecho qué bonito eso. Eso estoy muy enamorada de esa idea. Porque siempre que termino, ya he terminado 2 discos, aparecen más. Y de gente que ya no son tan conocidas, porque que realmente en el primer disco de Cantos de Mujer es una serie donde está desde María Teresa Vera, Ernestina Lecuona, Tania Castellano, Isolina Carrillo, y Yusa, y gente joven también, Liuba. Y gente joven, Liuba, en fin, toda esa gama. Cuando yo terminé de hacer ese primer disco, que llegué a 15 canciones, quedaron como 5 o 6, porque ya no había más. Y vamos a llegar hasta ahí a ver qué pasa. Y en realidad el disco tuvo aceptación, desde el punto de vista que sin querer, sin pretender, porque una antología son palabras mayores, sin pretender eso, bueno, pues creo que llegamos a hacer un poquito de esa idea y es lo que estamos haciendo en estos discos. Ahora, tú también, bueno, eres productora, aparte de cantante, de intérprete en estos discos, has sido productora de esos discos, pero también le has producido discos a otros artistas. Yo recuerdo el primer disco, si no fue el primero, el segundo, de Teresita Fernández, un homenaje. El primero, el de Mi Gatico Vinagrito. Es un trabajo que te gusta, sí, es un trabajo que te gusta dirigir. Me gusta meterme en ese mundo. Creo que me gusta, no tanto como tú. Bueno, esto no se trata de mí aquí. A ti te encantan los estudios de grabación. Muchas cosas las he aprendido yo de ti, de verte tú hacerlo, así que... Ahora, Sara, ¿tú crees? Estamos acercando al final, la televisión tiene tiempo, desgraciadamente. ¿Tú crees que canciones como La Victoria o como Su Nombre es Pueblo trascenderán en la historia? ¿Tienes una idea? O sea, ¿continuarán y pasarán de generación en generación? Es que eso no viene por canción misma, por sí sola. Esas cosas surgieron por algo, cosas que pasaron, por hechos que son inolvidables, que están en la memoria, que está en la memoria de cada uno de nosotros, que se va a transmitir. Además, nos toca también, nos toca el papel de maestro y guía en muchas cosas de ese sentido, en el sentido de nuestra historia. Están nuestras películas, están nuestras canciones, que son ya historias. No estaré yo, pero ahí está la canción, está el disco. Sí, de la memoria colectiva de un pueblo. De un pueblo, que eso sí es más importante. Y este pueblo, efectivamente, lo más grande que ha tenido siempre es su gran memoria histórica. Porque si Cuba es Cuba, hoy por hoy, es precisamente por eso. El respeto que tiene en el mundo un paisito como nosotros,
debido a su memoria histórica, a sus 100 años de lucha, esas cosas, esa rebeldía que nunca quiso ser y dejarse dominar por nadie, y menos por un país como los Estados Unidos, que tiene dominado medio mundo, y a nosotros no. Ahora, la última pregunta, quiero que la medites bien. Es una pregunta. Un amigo común dijo un día: Sara es la patria. ¿Cómo se puede vivir con esa responsabilidad y con esa sentencia del amigo? Amaury, yo no sé. Si tú me pones a pensar, si se pone a pensar uno en eso, creo que es una responsabilidad fuertísima, ¿no? Fuertísima, fuertísima. Pero si me tocó ese pedazo, lo voy a asumir con todo y por todo. Bueno, todo el mundo lo sabe. Los televidentes lo saben y tú lo sabes más que probado. Yo doy mi vida por ti. Te quiero mucho y te agradezco que hayas venido. ¡Ave María! Hondos de la misma celda o del mismo andén.